elegir este personaje, ¿no es cierto? Ampliamos un poquito ya el plazo, el día, quedó hasta el día miércoles, ¿no? Sin embargo, algunos profesores se han contactado a decirme que por situaciones adversas de video y todo lo demás, estaban subiéndolas hasta el día de hoy. Cuéntenme, ¿cómo les fue con eso de la entrevista? De los que están aquí, ¿todos entregaron la entrevista? ¿Tuvieron alguna Sí, buenas tardes, Lisa. Adelante. Sí, entregué yo mi entrevista. Ya, no tuvo ninguna dificultad. ¿Alguien que no haya avanzado a entregar la entrevista y que no se haya comunicado? No, todos entregamos la entrevista. Dice, yo todavía no le avanzo a entregar, pero el día de hoy le subo ya. Ya, Sí. vea toda la profe Danish. Ya, está Igual bien. yo, mi lista, el día de hoy ya subo ya la entrevista. Ya, hasta el día de hoy vamos subiendo, no se retrasen. Recuerden que en esta unidad 2 ya nosotros les comprendemos mucho, sin embargo, ya vamos a ir cumpliendo plazos, ¿sí? Entonces hay que ponernos al día con eso. Yo entiendo que es una entrevista que nos tocaba gestionar el vernos con la persona, ¿sí? Por eso algunos se han atrasado un poquito, pero bueno, hasta el día de hoy se sube. En cuanto a esa actividad, el día de hoy vamos a hacer que cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes, nos cuenten sobre la persona a la que entrevistaron, a quién le entrevistaron, por qué le eligieron, debido a que la siguiente actividad tiene que ver justamente con lo que usted investigó, con lo que usted preguntó. Vamos a aplicar un segundo instrumento de investigación, que en este caso se llama diario de campo, ¿sí? Y este diario de campo, en conjunto con la entrevista, van a ser los dos instrumentos que nos den esa información para nosotros definir recién un problema, ¿sí? Un problema de nuestro contexto educativo, sociocultural, y según eso, pues empezar nuestro proyecto a partir de ese problema, ¿sí? Entonces, en la sesión anterior, Clary les dijo, ¿no? Que habían personas que ya habían definido el problema, está bien. Hubieron otras personas que tomaron el cuestionario como está y también está bien. Porque esto es únicamente un diagnóstico. A partir de lo que nosotros escuchamos de la persona y en el diario de campo observemos, ¿sí? Porque el diario de campo es un instrumento que parte de la observación. Yo observo y según ciertas categorías que establezco, ciertos lineamientos, voy llenando mis observaciones, luego haré reflexiones y de ahí sacamos estas ideas. Y a partir de estas ideas vemos qué problemática nosotros podemos trabajar en nuestro proyecto, partiendo de que este ciclo tiene que ver mucho con el contexto sociocultural, con la diversidad cultural, con las formas culturales y las maneras de conocer, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ir participando, estamos poquitos, eso también beneficia para que todos puedan compartir en esta sesión, con los otros compañeros haremos otra sesión y nos cuenten cuál fue el problema o si no tiene problema, cómo le fue con la entrevista, por qué esa persona, por qué la persona que yo elegí era la persona correcta para que yo la entreviste, qué tenía de interesante, qué tenía de extra, ¿no? Entonces vamos a empezar, si alguien quiere empezar voluntariamente, le levanta la manito y adelante, si no, pues ya tengo una manito levantada, tengo dos, inicia Francisco, ¿sí? Y luego vamos así. Cuéntenos, Francisco, ¿cómo le fue? ¿Cuál fue su entrevista? Y muy atentos los demás porque luego vamos a, en esta misma unidad vamos a trabajar ya según los temas. Puede que hayan temas que coincidan, que nos podamos apoyar. Adelante, Francisco. Buenas tardes, licenciada y compañeras, buenas tardes. Yo hice una entrevista, como yo trabajo en el centro de rehabilitación con los estudiantes, con los PPLs. Entonces, el entrevistado es un PPL, pero él ha estado ya años ahí en el centro. Es un padrecito, es un curra, pero ahí nos ayuda a nosotros en el asunto de lo que en el área de física, nos ayuda. Entonces,
Él conoce bastante lo que es el trabajo allá adentro con los papeles y con los estudiantes. Aparte que nos ayuda con las tutorías y por las tardes, entre semanas, también tiene, ¿cómo se llama?, clases con los estudiantes en el centro. Entonces, él conoce bastante y también es líder allá en los pabellones. También él ayuda a la directora en el centro y a los profesores. O sea, en todo. Él es como te digo, él es el activo en todas las actividades. Entonces, él conoce bastante en el centro y los saberes ancestrales, como digo, de cada interno. Entonces, por eso que yo les elegí al compañero Juan Carlos, que Juan está, sí, Juan Carlos Armache, es el nombre del compañero que nos ayuda ya años en el centro de la habitación, lo que es con los estudiantes. Entonces, a él yo le escogí y he hecho la entrevista ya. Lo que pasa es que no pude subir porque dentro del centro hay muchos ruidos, entonces casi no me dejaba escuchar la entrevista, entonces ahorita ya estoy haciendo editar para poder quitar los ruidos externos, solamente para quedarme con la entrevista. Entonces, por eso no le he subido todavía, licenciada, el video. Y así Ya. no es... Gracias, Francisco. Entonces, miren, por ejemplo, el compañero sabe que nos situamos este ciclo en conocer el entorno, ¿no es cierto? Queremos conocer el origen del lugar donde estamos, lo contextual, cómo es lo social en donde estamos, y él en este caso, pues, su problemática es esa, él quiere conocer sobre el espacio y elige a esta persona que le puede dar conocimientos, es un portador del conocimiento por la experiencia que él tiene ya en ese espacio y por el tiempo que él ha estado en ese espacio trabajando, ¿sí? Y eso es importante. De lo que le dijo su entrevistado Francisco, algo que le haya llamado la atención. Como te decía, antes era un sacerdote, ella de Guayaquil. Y por situaciones que pasó, entonces él está acá, pero lo que pasa es que lo que o sea, me interesa del compañero es, como te digo, ha estado trabajando en las universidades allá en Guayaquil, dando teología, lo que es ya toda la filosofía, y él es activo en el trabajo, es empeñoso, colaborativo. Es una persona que en momentos de pandemia, a nosotros, a los docentes, como no podíamos, no tenemos el virtual, o sea, internet allá, hemos enviado por correo, entonces él ha estado ayudando a nosotros en los estudiantes, ya entregando las guías, ayudándolos, o sea, en todo. Entonces es un compañero que yo le trato de compañero, no de papel, sino un compañero del trabajo. Y es un personaje que también es muy respetado dentro del centro, de los pabellones. Y Ya, su sí. forma, eso es por eso. Está claro por qué eligió a esta persona, ¿no? Porque es la que más Sí. conoce del contexto, además tiene un rol activo ahí, se entiende que él estuvo ayudándoles con las clases. Yo le preguntaba a Francisco que de lo que él le dijo, usted le consultó, ¿no es cierto? Le hizo varias preguntas. De lo que él le dijo, ¿qué le pareció importante? ¿Qué le llamó la atención de lo que él le mencionó? El trabajo con los estudiantes, allá con los papeles. O sea, él está empeñado en educar, a pesar que él es el detenido y quiere dar su conocimiento, su experiencia que él ha recibido durante su trabajo como sacerdote y como profesor de teología. Entonces él quiere compartir sus conocimientos a otros compañeros que están en los pabellones, en el centro. Eso fue lo que a mí me impactó mucho, o sea, dar su experiencia, dar a conocer y ayudarles a otros compañeros. ¿Ya? Ajá. Y entonces eso que hace también que él al ser un actor fundamental del centro, ¿no es cierto?, nos ayuda con esta problemática, conocer el contexto, a ver qué está pasando, y además de ello tiene un rol fundamental, él debe saber mucho de ahí. Vamos a ver ya en las siguientes actividades cómo vamos profundizando en el tema. Gracias, Francisco. Queda pendiente subir ese video, edítelo por favor como bien ha dicho y lo sube. Me levantó la mano luego de Francisco. Bueno, ya llegó Clarita. Hola, Clary, te saludamos. Clary tiene problemas de conexión, por eso a veces... Hola, saludos a todos.
Más que problemas de conexión, aquí en el campito donde estoy, a veces no tenemos luz en los que va la luz. Eso me pasó en clase ayer también. Pero ahorita ya estoy aquí, así que estoy pendiente. Por suerte llegó casi a tiempo. Saludos a todos. Clary, como estamos solo 10 compañeros, estamos cada uno exponiendo pues en el ejercicio, ¿no? De la persona a la que eligieron y por qué la eligieron, ¿sí? Y tal vez algún aspecto importante, algo que les ha llamado la atención, explicándoles a nuestros estudiantes que tanto esta entrevista como el diario de campo, que ya luego explicaremos cómo se hará esta semana, van a ser los de antecedentes, ¿no? Van a ser el diagnóstico para nosotros ahí ver qué problemática vamos a abordar en nuestro proyecto y de ahí en adelante pues seguir. Sí, me parece, sí, muy bien. Me parece que es importante escucharles a todos un poco los ejemplos que tienen, pero también me gustaría contarles cómo después vamos a enlazar con el diario de campo. No sé si podemos esperar hacer un par de intervenciones, después intervengo yo y después continuamos con los otros ejemplos de los compañeros, de los alumnos. Hacemos mitad. Está súper bien. Entonces ahorita estaba Francisco, luego levantó la mano Blanca. Blanquita, adelante, cuéntenos. Sí, muy buenas tardes, licenciada. Yo quisiera exponer mi trabajo, dicen, pero en este momento me encuentro en un lugar que no tengo cobertura, casi nada. No sé si me escucha. Aló. Sí, le escuchamos bien, Blanquita. Y ¿sí me escucha, dicen? Sí, sí le escuchamos. Aló. Ya. Ya, dicen. Mi trabajo fue Uy. No funciona. A ver, Blanquita, como estamos en un lugar en movimiento, nos falló la señal, ¿sí? Entonces vamos a esperar a estar en un lugar estable o si no, al final participamos cuando tengamos una conexión más estable. Porque no se le escucha, ¿verdad? Listo, a ver. Vamos a pasar entonces con, no sé si Carmen o Elvia Danisha o Elvia que están juntas, levantó la mano. Adelante cualquiera de las dos. Muy buenas tardes, dicen Olguita, muy buenas tardes, dicen Clarita. Sí, es verdad, yo entrevisté a una mujer quichua que es de la parroquia Misahuallí. Es bastante entendida en lo que es de los preparativos en lo que es remedios ancestrales, en lo que es el cuidado del ambiente. Eso es lo que más me puso énfasis, me llamó la atención en lo que ella dijo, que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que también seguir con lo de los ancestros, o sea, de lo de antes, que también le enseñó el papá, el abuelito decía, que el abuelito le enseñó a hablar quichua, porque hoy en día las personas ya poco hablan quichua, ¿no? O sea, y decía que bueno que continuemos con esta, con esta, o sea, con estas ideas de seguir el quichua, de mantener la parte ancestral de las personas, de mantener los productos, comer sanos, no tener químicos, todo eso nos hablaba ella. Gracias, Elvia. Miren, compañeros, yo pude revisar un poquito el video de Elvi, me llamó mucho la atención. Ella eligió a una persona que está muy empoderada de su origen, de sus orígenes, ¿no?
y esta persona hacía un cuestionamiento interesante y decía, cuando Elvia le preguntaba, ¿en las escuelas usted considera que se están promoviendo, se están impartiendo saberes ancestrales? Ella decía, sí, pero no lo suficiente. Y lo decía de manera tajante. Lo decía porque si yo vivo en una comunidad quichua, si yo soy quichua, la escuela debería enseñar mi idioma, ¿no es cierto? Debería enseñar el quichua como una materia y no lo hace. Ella hablaba mucho de cómo poco a poco se pierde la identidad, ¿sí? La identidad de la comunidad, la identidad de las personas. Y a ella le parecía súper importante, como dice Elvia, que se empiece a pensar en estos temas, que los profesores como parte de la comunidad digan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos enseñando? ¿No estamos enseñando? ¿Hasta qué punto nos hemos dejado absorber por un currículo y ni siquiera conocemos a fondo nuestro contexto? Sí, ni siquiera se está abordando. Ella defendía tajantemente los conocimientos de su comunidad. Y eso me pareció súper interesante, Elvia. Ahí tenemos varios temas que analizar. Ella pone sobre la mesa varias cosas que se pueden trabajar en el ámbito educativo. Eso, yo también quería opinar ahí para no alargarnos mucho, Olguita, porque tenemos los tiempos justos. Quería comentar el trabajo que ha hecho la compañera, está muy bien. Ahora, ¿cómo una persona que tiene saberes ancestrales sirve para mi ejercicio educativo? ¿Cómo puedo yo utilizar esta información, este trabajo, esta entrevista para algo que a mí me interese? Entonces, cuando uno guía en función de la entrevista, uno debe decir, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera que con esta entrevista sepan mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Primero le pongo en valor el conocimiento de la persona que estoy haciendo la entrevista. Y después hago un enlace de cómo esto puede servir para mi ejercicio educativo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que los alumnos conozcan sobre remedios caseros, o a mí me gustaría que los alumnos sepan y pongan en valor el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno establece unos lineamientos y por ahí va dirigiendo la entrevista. Eso. ¿Podemos mostrar un poquito lo que viene con la historia de vida, Olgui? Sí, solo quería decir algo que es una constante en todas las entrevistas y que les puede servir para futuro mientras tú abres esto, es que a pesar de que tuvimos, Elvia, una persona con mucho conocimiento, es un primer ejercicio, ¿no? Y se nota. Porque en todos los trabajos, no solo Elvia, todos los profes que yo ya vi los trabajos, vi de Jorge, vi por ahí de otros compañeros, hacemos las preguntas y ya. Y no se lleva un diálogo con la persona entrevistada, ¿no? Es decir, si la persona entrevistada nos dice, sí, yo creo que es importante porque no se está haciendo, o sea, se tiene que llevar un diálogo y decirle, ¿y usted en qué, cómo lo haría usted? Qué interesante. Bueno, o sea, y llevar un diálogo en el que me genere más información. Habían partes en muchos de los videos en las que la persona entrevistada les daba un punto de vista y como que se corta la comunicación y decimos, bueno, ¿qué considera usted que se debe aumentar? Nos contesta y luego, bueno, y estamos regidos a un guión cerrado. Y la entrevista que nosotros hicimos era semiestructurada, ¿sí? Nos permitía como ir abriendo, ir consultando más cosas. Cuando ella nos decía, yo pienso que los saberes son la artesanía y esto se debe seguir transmitiendo. ¿Cómo transmitiría usted o cómo aprendió usted estos saberes? ¿Le enseñaron en su escuela? O sea, cosas que surgen en el momento se pueden ir haciendo, siempre y cuando sean relevantes, ¿sí? Entonces, eso. Hemos escuchado 2 intervenciones, luego vamos a escuchar, la idea es escucharla de todos porque es importante. Sin embargo, vamos a hacer este enlace con Clary que les decíamos, ahora se viene un diario de campo. Y aquí Clary les va a explicar qué es un diario de campo y cómo se va a relacionar, porque no puede separarse. Yo les dije que cátedra es una cosita tras otra, de esta entrevista que nosotros hicimos. Adelante, Clary. Sí, bueno, estaba mi micrófono apagado y yo estaba hablando solita.
Bueno, quiero saber si todos me están viendo el diario de campo y me hagan así con el dedito, como ya sabemos. No sé si puedes hacer Esto, grande, Clary, porque yo le leo. agrandar un poco. Ajá. Bien, ahí se ve todo. Ahí está todo en pantalla. Diario de campo. No está todo, es que está como. Ah, ya, ahorita sí. Ah, Ajá. bien. Bien, entonces, ustedes han hecho la entrevista y la idea es que ustedes pongan en valor a un personaje, ¿no es cierto? Y ustedes encuentren por qué es importante para la comunidad. Y a su vez, nosotros le pusimos un plus, una suma a esto, que es cómo ustedes pueden enlazar con un tema problema, ¿no es cierto? El tema problema no es que es un problema en sí mismo, sino es lo que yo quisiera hacer, y en este caso, para mi actividad educativa, ¿no es cierto? Eso era súper importante porque todo lo que hacemos debe estar vinculado con nuestro ejercicio docente. La idea es que no se mareen, como yo les dije, una entrevista de más de 8 minutos es terriblemente larga, de un poquito más de 5 ya está larga, pero no significa que quienes ya hicieron de 8, etcétera, esté mal. ¿Sí me comprenden? Nosotros damos unos lineamientos, pero ustedes también tienen el libre albedrío de organizar cosas, ¿sí? Entonces, no se preocupen si se pasaron un minuto, si no se pasaron un minuto, si ya hicieron la entrevista y de pronto hay algo que se perdió. Estamos haciendo un ejercicio, y esto no es una investigación, es un ejercicio de investigación. En función de eso, nosotros hemos entrevistado a alguien que nos parece que era importante para nuestro tema problema, en el caso de los que aplicaron esto, importante para la comunidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos un ejercicio de observación? La observación es otro dispositivo de investigación. Hacer una entrevista es un dispositivo de investigación o un recurso investigativo, como lo hemos visto, ¿sí? La observación también es toda una especialidad y es un dispositivo. Cuando uno la va a aplicar en una investigación, dice, voy a aplicar el dispositivo de entrevista, voy a aplicar el dispositivo de observación, o voy a aplicar el dispositivo de experimentación, o voy a aplicar una comparativa, ¿sí? Recuerden anotar siempre nuestras palabras clave. Entonces, ahora vamos a hacer un dispositivo de observación. ¿De qué se trata la observación? Hay varios lineamientos o formas de hacer una observación investigativa. Nosotros podemos ser totalmente foráneos de lo que está pasando, podemos ser participativos e incluso podemos hacer una observación que tiene que ver con la investigación de documentos, ¿sí? Hay varias formas. La que nosotros vamos a hacer es una observación no participativa, pero vamos a estar dentro de lo que hemos decidido observar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros debemos enlazar este ejercicio de observación, ¿sí? Con la entrevista que hemos hecho, con nuestra historia de vida más adelante, y después también nosotros tenemos que crear una historia de vida de un personaje, es de un alumno, ¿verdad? O puede ser el personaje de la entrevista, Olguita. Respóndeme eso. Está planteada como de un alumno, pero yo creo que en este sentido va a variar de acuerdo a cómo se han planteado las problemáticas. Claro, y a ti te parece que sea de la persona que hemos entrevistado, ¿verdad? ¿O nos parece, o a ver si la habíamos hablado? Así que ahí podríamos hacerlo para que tengamos como un compilado, ¿no? Si empezamos con esta persona y nos va a dar datos, ahora podemos crear la historia de vida que nos va a dar datos y junto con este diario de campo. Y también entendiendo que ahorita ya no estamos en clases, ¿no es cierto? Entonces que se han acabado las clases y que lo estamos con alumnos, ¿verdad? Algunos, no sé si todos. ¿Por qué pregunto todo esto? Porque quiero que ustedes sepan que las plataformas se arman con un general, es decir, para todos los paralelos que reciben esta misma cátedra. Pero nosotras
tenemos, nosotras, Olguita y yo, tenemos el libre albedrío también de guiarles a ustedes por otros lugares que de pronto nos parecen que pueden ser importantes, ¿sí? Por eso, yo defiendo mucho el hecho de que todas las actividades que nosotros hagamos deben estar enlazadas y tener una razón de ser. Si ya hicimos una entrevista que fue muy interesante, ¿para qué la vamos a dejar ahí? Cuando nosotros podemos establecer el diario de campo o podemos establecer nuestra historia de vida del personaje con la persona que hemos entrevistado. Es decir, que los trabajos no se queden ahí, sino que puedan tener una consecución. Vamos a empezar con el diario de campo, que es la siguiente actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Elegir a alguien a quien observar. Entonces, nombre del observador, es decir, deben poner su nombre. Hay un diario de campo que nosotros hemos subido, que es muy parecido al general, solamente que esta parte que está en azul son explicaciones que nosotros hemos puesto para ustedes y ejemplos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que está en azul hay que tomarlo en cuenta, pero no hay que dejarlo ahí, sino que hay que borrarlo, entender qué es lo que pide y luego borrarlo. Por ejemplo, su nombre, entonces ustedes borran lo que dice su nombre y ponen su nombre, ¿de acuerdo? Ustedes van a ser los observadores de esta situación y tienen que observar desde el campo. Entonces, tienen que estar en este lugar para saber qué es lo que está ocurriendo. Por lo general, nosotros nos establecemos un ejercicio de investigación, de observación, cuando necesitamos saber algo que está ocurriendo, que no podemos tener esta información a través de una entrevista o porque alguien nos dice o porque nosotros tenemos que leer un libro o buscarlo ahí. No. La observación permite que nosotros veamos lo que ocurre de mano, es decir, en el campo, directamente. Y hay varias cosas que tomar en cuenta. Era lo que conversábamos con Olivia. Por ejemplo, si ocurre algo en el ambiente, yo estoy observando a los chicos, me planteo una situación que observar, porque yo veo que ustedes han tenido intereses también en el tema de educación, de lo que pasa en sus aulas, ¿no es cierto? Nos acordábamos del compañero que dice, yo le voy a entrevistar a la directora de la escuela porque los padres no participan. Entonces, este ejercicio de observación podría ser en una situación donde los padres tengan que participar en algo. Se nos ocurre como un ejemplo. O alguien dice, me gustaría, por ejemplo, trabajar sobre algo de la dislexia y establecer mi investigación por ahí, qué metodología me gustaría usar. Y entonces yo hice una entrevista a una psicóloga. Perfecto. ¿Cómo se enlaza entonces? Yo necesito observar a una persona que tenga dislexia en una situación específica. Digamos que estamos en el aula y que nosotros vamos a observar. Como nosotros no somos observadores participantes, sino somos observadores que estamos por fuera, ¿sí?, de la situación, que es lo mejor que puede existir en un trabajo de observación. Debería haber una docente y en los alumnos o el alumno que tiene dislexia y yo estar mirando desde afuera. ¿Qué tengo que tomar en cuenta yo? Temas de ambiente, por ejemplo. Si hace mucho calor, puede ser que eso sea un factor que está afectando. Si es un lugar oscuro, puede ser ese un factor que esté afectando. Si es un lugar demasiado claro o que tiene las ventanas todas abiertas y de pronto se ven niños jugando afuera, cosas que están pasando afuera, es un distractivo. Todas esas cosas también son parte de lo que el observador debe tomar en cuenta y debe anotar y ver. Una persona, por ejemplo, que tiene dificultad de aprendizaje, que tiene atención dispersa, necesita un espacio un poco más que le brinde la posibilidad de concentrarse con mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo quiero investigar qué metodología me puede servir para un niño que tiene atención dispersa de 10 años de la escuela, número tal, porque también el contexto tiene mucho que ver, ¿sí? Cuando tiene acciones violentas, por decir. Entonces yo miro y digo, el espacio físico en el que está no es adecuado
porque en varias ocasiones la persona observada o el sujeto observado regresa a ver afuera y se distrae rápidamente con lo que ocurre afuera. Afuera hay risas de niños, por ejemplo, ¿no? El docente llegó un minuto tarde, llegó un tiempo tarde y esto ocasionó un poco de ansiedad de los chicos que se veía porque estaban, no sé, estaban muy activos, no sé. Todas estas cosas son las que nosotros debemos ir viendo y vamos a registrar en este diario de campo que está relacionado con la observación. Entonces, donde dice el nombre del observador, pondrán su nombre. Donde dice subnivel o especialidad del observado, ¿qué significa? Si es un niño de 10 años, está, por ejemplo, en el subnivel de la básica media. Si es un niño que es un párvulo, entonces será un niño que está en la básica elemental, ¿no es cierto? Si es una persona con síndrome de Down, la especialidad sería educación especial, ¿sí? Ustedes deben instalar esto, ¿ok? La fecha en la cual ustedes van a hacer esta observación. Ahora, les voy a decir algo. Yo sé que ustedes están sin alumnos ahora, o que sería un poco más difícil para quienes estén sin alumnos. Ustedes pueden aplicar esta observación a un sobrino, a un hijo, ¿no? Pero ustedes no ser participantes, sino ser neutrales, es decir, sentarse en una esquina y empezar a escribir y a observar todo lo que necesitan observar. Obviamente no vamos a hacer cosas que estén por fuera de nuestro ejercicio educativo. Si fuera nuestro hijo, por ejemplo, y nosotros queremos saber qué pasa con una situación X que tenga que ver con lo educativo, ¿sí? Yo me pongo en función de hacer este ejercicio. Ahora, en la fecha, ustedes ponen la fecha, en el lugar, ¿en qué lugar es? Por ejemplo, es en la escuela, no es lo mismo que sea en la casa, no es lo mismo que sea en el parque, no es lo mismo que sea en el estadio, ¿no es cierto? Eso también tiene mucho que ver y es un factor que influye, ¿sí? En lo comportamental. Lo comportamental es una palabra clave, o sea, en el comportamiento de las personas. Y el contexto sociocultural, ¿qué significa? Si es una persona de estrato social más carenciado, o si es una persona que tiene recursos, tiene otros tipos de necesidades y otros tipos también de costumbres, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, es un factor decisivo a la hora de observar algo, ¿sí? No es lo mismo una escuela rural, por ejemplo, que una escuela en la ciudad, y por ende, tal vez en el campo, no significa que no tengan recursos, pero que hay otro tipo de dinámicas, ¿no es cierto? Y en el aspecto sociocultural, quizá ellos tienen mayor conocimiento de las plantas, de los insectos, de todas estas cosas, y tienen una relación diferente con la naturaleza, por decirlo, con el afuera, con los bichos, con las mariposas, etcétera. En cambio, si yo estoy en el campo, en la ciudad, tengo otra manera de entender las cosas, otra relación con la naturaleza, entonces afecta lo cultural. Por esto, el contexto sociocultural tiene que ver con el contexto, de dónde es este niño y en qué contexto está. De ahí que voy a poner yo, por ejemplo, escuela rural unidocente en la comunidad del Dorado. No es lo mismo que una escuela fiscal en la provincia, ¿cierto? Etcétera. La situación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que yo voy a observar? ¿Sí? Voy a observar una clase, voy a observar el comportamiento en un espacio recreativo, voy a observar el comportamiento en la familia, en la dinámica familiar, en una ceremonia, ¿no es cierto? El tema, en cambio, es aquello que yo voy a observar, pero cómo yo lo voy a llamar. Y tengo que delimitar muy bien. Observación de las características de la hiperactividad de niños de 10 años de la Escuela Garcilaso de la Vega, de la ciudad del Tena, sexto, de EGB Media, por ejemplo. Ahí yo estoy delimitando exactamente.
¿Qué voy a hacer? Voy a observar las características de la hiperactividad. En niños de 10 años, o sea, no es en cualquier niño, en niños de 10 años y además diagnosticados, por ejemplo, eso lo puse, pero debería poner, solo si son diagnosticados, por decir. ¿En qué escuela? Entonces yo ya sé que en esta escuela hay ciertas condiciones socioculturales. ¿Sí? En el sexto de educación básica yo sé que hay ciertos conocimientos que ellos deben saber, sé que están en un subnivel donde se enseñan tales cosas, donde los chicos tienen ciertas informaciones, ciertos saberes previos. Eso también es súper importante. El sujeto observable, ¿a quién voy a observar? Voy a observar a un grupo de personas, voy a observar a una persona y concretamente ¿para qué? Sujeto observable es decir, ¿quién es y qué cosa es? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es mi necesidad de observar, de investigar sobre esta persona que yo observo? ¿Sí? Es decir, alumno de 10 años, por ejemplo, de 10 años de edad con TDA diagnosticada leve, por decir, ¿sí? Del sexto grado de EGB media de la Escuela Garcilaso de la Vega, etc. ¿Sí? ¿De acuerdo? El objetivo de la observación, es decir, lo que usted quiere observar, es decir, la relación con mi tema problema. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron una entrevista a una persona de la comunidad y que eso a nosotros nos interesaba porque queríamos ponerlo en valor? Bien, ¿cómo esta persona que tiene conocimientos de medicina ancestral, por ejemplo, puede aportar a mi actividad educativa? ¿No es cierto? A mí me gustaría que mis alumnos revaloricen el patrimonio cultural y material que tenemos en nuestra localidad. Y parte del patrimonio cultural y material es una persona que tiene conocimientos de medicina ancestral. Perfecto. ¿Qué me gustaría observar a mí de mis alumnos o de un alumno? ¿Cómo el alumno valora o trabaja con los saberes previos de patrimonio cultural y material? ¿O cómo el alumno trabaja con medicina ancestral? Entonces, le dicen, bueno, vamos a pasear por el campo y veamos si tú puedes reconocer las plantas y todas estas cosas. Y así yo hago una fusión, hago un ligo. A ver, ¿cómo explico el ligo? Una conexión con mi entrevista incluso y con lo que yo quisiera observar. Ustedes pueden elegir hacer una observación de algo que esté relacionado con el entrevistado o no necesariamente. Ustedes pueden también planificar otro tipo de situación que les gustaría observar y buscar la persona idónea para observar, ¿sí? Como les decía, y les vuelvo a repetir, no es una camisa de fuerza. Este ejercicio ustedes lo pueden continuar con el trabajo que vienen haciendo de la entrevista si ustedes consideran que hay una manera de conectar lo uno con lo otro, o pueden crear una nueva situación que a ustedes les gustaría como tema problema investigar a través de la observación. Dígame. No sé si ahí me dejas participar, se me ocurre. Claro. Sí, si uno de los profesores estuvo investigando ya la participación de los padres de familia, ahora hace un encuentro con un par de estudiantes del aula, ¿no es cierto? Y plantea que los estudiantes muestren alguna actividad que previamente se mandó a hacer con los padres, ¿no? Y evalúa. Recuerden que este ciclo se trata mucho de conocer el contexto, o en el caso de Elvia, ¿no? Que hablaba mucho de los saberes, ya sabemos lo que piensa esta persona sobre los conocimientos, sobre los orígenes. ¿Qué tal ahora conocer cómo nuestros estudiantes piensan sobre esto? No les vamos a preguntar de la misma manera, pero sí crear un espacio en el que ellos puedan compartir experiencias, opiniones, y así podamos conocer también cómo conciben ellos ahorita lo que conocemos, o como decía Clary, si es un problema didáctico o es un problema motriz o físico, en el caso del TDAH, pues planteo una actividad en la que yo le pueda observar al estudiante en ejercicio,
¿sí? Y de ahí yo luego voy a tener dos miradas distintas o puedo tener una mirada amplia porque la primera le vinculé con la segunda para luego definir mi problemática. Sí, lo que quiero decirles es que no se mareen, que no es que tienen que hacer nada sobre el TDA ni nada. Todo lo que está en color azul son ejemplos, ¿sí? Si ustedes consideran que algún ejemplo les puede servir, bien. Y si no, para que ustedes tengan una idea de cómo pueden ir estableciendo esto, ¿sí? Luego, miren, hay unos contextos que son importantes que observar. Por ejemplo, contextos temporales, si es de mañana, tarde, noche, si es el fin de semana, etcétera. Ustedes escriben sobre esto, ¿sí? Escriben aquí. ¿Qué características tiene, por ejemplo, si es que es mañana, tarde, es una mañana fría, es una mañana lluviosa, es una mañana de sol? Porque eso tiene que ver y son factores importantes para la observación. Y ustedes reflexionan. Considero que la mañana fría hizo que los chicos quisieran estar más tiempo dentro que afuera y que afuera jugando o lo que sea o haciendo la clase y eso determinó que la dinámica de la clase sea diferente, ¿sí? El factor ambiente, si está bien iluminado, si es un ambiente cerrado, aireado, abierto, caluroso, si es colorido, si es gris, todas estas cosas son importantes porque afectan la parte emocional y obviamente los comportamientos cambian, ¿sí? De cualquier persona y en cualquier situación. El factor clima, el espacio físico que es. Entonces, aquí donde está el azul, ustedes van a ir escribiendo estas características, ¿sí? Asistentes, ¿quiénes están? ¿Está solo la persona que voy a observar? ¿Está en un grupo de alumnos? Hay familiares, hay compañeros, están los profesores, etcétera, ¿no? ¿Quiénes están asistiendo a esta observación? Si yo voy a observar a un grupo, tengo que determinar un asunto que les ayude a todos, o sea, que encaje con todo el grupo. O si voy a observar a alguien concretamente dentro de un grupo, yo lo pongo aquí en la ficha. Pero cuando yo voy a hacer mi observación, por ejemplo, y estoy en el grupo, no puedo agarrar y decirle a mi alumno, verás que te voy a observar, ¿no? Para hacer esto, porque lo que voy a generar es malestar. Y en vez de que sea bueno y de que la observación sea fehaciente, o sea, sea firme, sea concreta, sea veraz, ¿no es cierto? Verdadera, va a cambiar, va a modificar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante decirle a la persona que se va a observar que es parte de una situación general y que va a observar a todos, aunque yo solo me enfoque a observar a una persona. Si yo voy a observar a una única persona, le puedo decir, bueno, tengo que hacer un trabajo y me gustaría anotar algunas cosas o aprender algunas cosas de cómo tú haces tal situación. O no decir directamente si es que puedo evitarme el decir. Porque cuando yo ya digo, la gente se predispone. Cuando yo lo digo, puedo observar con veracidad lo que estoy haciendo. Puedo, por ejemplo, yo observar a mi hijo o a mi hija que tiene atención dispersa y hacer que haga una tarea, un ejercicio, y yo ponerme, por decir, en la computadora y no opinar absolutamente nada, sino empezar a registrar lo que está haciendo. Se rasca aquí, le incomoda la silla, se levanta, se sienta de nuevo, me pregunta cosas, agarró el celular y se pone a ver cosas. No conviene que el celular esté al lado, por ejemplo, o enseguida vino alguien y le dio otra orden y enseguida se levantó a hacerla. Le cuesta mucho sentarse y estar concentrado en el cuaderno. Le molesta el borde de la silla, le molesta el filo de la ropa, qué sé yo, ¿sí? Todas esas cosas son importantes para saber cuál es el comportamiento de una persona con la atención dispersa, por decir un ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Otra cosa que es importante son los aspectos socioculturales, es decir, la clase social, de qué etnia, de qué religión viene, y yo también debo oler eso. Entonces, esta grilla que se llama o matriz o ficha, que es la del diario de campo, ustedes la van a llenar escribiendo lo que a ustedes les resuene, lo que ustedes observen, lo que ustedes consideren
sobre esto. ¿Qué aspectos socioculturales tiene mi objeto de estudio? El objeto de estudio sería el sujeto de estudio. Mi objeto o sujeto, porque mi objeto de estudio puede ser también una situación. ¿Comprenden? Una situación grupal, por ejemplo. ¿Por qué los chicos del sexto año son un curso violento con la profesora de matemáticas? Entonces está la profesora de matemáticas, están los chicos, están en una situación clase y yo estoy en una esquina con mi computadora, les digo a todos, vengo a hacer un trabajo, yo solo les voy a acompañar un momento, nada más. No les digo que les voy a observar ni nada porque enseguida voy a generar un cambio de comportamiento. Y me pongo en una esquina y empiezo a ver. Y descubro que la profesora, por ejemplo, tiene una gestualidad corporal confrontante. Entonces, puede ser que no diga nada, que no hable, pero tiene una actitud de altivez o les hace gestos de un poco de desprecio o de burla, que a veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces los chicos reciben esto, porque esto también es una información, es un código, y cambian de actitud y se ponen agresivos ellos también. Por ejemplo, la profesora puede ir y quejarse y decir, yo no les digo nada, pero los chicos son súper groseros, son malcriados y son el peor curso, etc. Luego llega alguien y les dice, ustedes son los peores, son el peor curso, son los más malcriados, y se van. ¿No? Llega el inspector y les dice eso. Luego viene otro profesor y dice, verán que ya me dijeron que ustedes son el peor curso. Entonces yo que estoy desde afuera empiezo a mirar eso y empiezo a darme cuenta que hay una cantidad de estigmatizaciones y una cantidad también de agresiones contra los chicos que ellos no pueden tener una respuesta diferente. Y a veces no estamos observando esas partes, ¿no es cierto? Pero no se trata de que ustedes interpreten. Yo creo que esta persona es mala o yo creo que esta persona está de mal humor y por eso no actúa bien. Yo lo interpreto, solamente registro lo que estoy viendo, lo que observo, sin ningún juzgamiento, ¿de acuerdo? Igual los aspectos cognitivos, por ejemplo, esta persona es ágil en el cálculo o expresa, yo le digo que estoy observando a mi hijo, le digo que escribo la poesía y veo que le cuesta muchísimo escribir las palabras, pero que cuando me la diserta lo hace con el cuerpo, actúa, habla y todo, pero al rato que tiene que sentarse a escribirlo, lo hace. Entonces, yo registro esas cosas y después me doy cuenta. Y cuando yo quiero aplicar esas cosas a mi aula, yo digo, este chico es un chico más expresivo, más corporal, entonces yo le voy a proponer cosas más expresivas y corporales, más que ponerse a escribir, pero puedo conseguir los mismos resultados. Entonces, los aspectos cognitivos son importantes. Los aspectos comunitarios y colectivos, es decir, cómo convive con los otros. Por ejemplo, estoy observando a mi hijo y veo que viene el hermano y el hermano le da un golpecito en la cabeza y el otro se enciende y se ponen a pelear, etcétera, y se tirolean y se olvidó de la tarea que tenía que hacer. ¿Sí? Yo estoy mirando esa situación. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo es la relación con los pares? ¿Cómo se comporta? Entonces no digo, él responde así porque tiene una mala relación con el hermano, porque Luca, no, sino yo digo exactamente sobre la situación que acabo de ver. Pasa el hermano, le da un golpe en la cabecita y él se levanta muy, muy efusivo y empieza a discutir, ¿sí? Eso es lo que yo vi y eso es lo que yo registro, ¿de acuerdo? Las dificultades observadas. Veo que esta persona le dificulta quedarse sentado más de 5 minutos y de pronto cuento cuánto tiempo está sentado y cuántas veces se levanta de la silla, por decir, en el momento en el que debe concentrarse en hacer una actividad, o etcétera, lo que sea que yo esté haciendo, ¿no? ¿Qué dificultades observo? ¿Cuáles son los aciertos? Miro que esto funciona muy bien. La profesora dijo esto y el chico cambió enseguida de actitud. Esta es una situación que funciona bastante bien. Veo que lo que dijo la profesora hizo que este chico se sienta feliz. O al revés, lo veo que la profesora estigmatiza y el niño enseguida se sintió mal. Observo en su rostro tristeza. Observo en su rostro enojo. ¿Sí? Pero no es que yo juzgo. Él está triste. No. Observo que hay tristeza en su rostro, ¿sí? Y finalmente, las conclusiones
y las recomendaciones. ¿De acuerdo? Las conclusiones, concluyo que un chico con TDA, no sé qué, en un espacio de tales características, no consigue concentrarse en su totalidad. Observo que hubieron dificultades, concluyo que hubieron dificultades en tal situación, ¿sí? Igual en las recomendaciones. Se recomienda para un chico diagnosticado con hiperactividad en una situación de clase, en una escuela rural, ¿no es cierto? Se recomienda que haya música clásica o música tranquila que le permita calmar un poco las ansiedades, por decirlo. O se recomienda que los niños que están jugando fuera con la pelota busquen otro espacio un poco más alejado para jugar con la pelota, si es que se puede, ¿no? Y si es que no se puede, se recomienda cerrar la ventana, poner una cortina, cosas así que fueran tan sin sentido, sí tienen mucho sentido. Por ejemplo, tenemos la energía del color. Entonces, los colores rojos demasiado fuertes nos hablan de mucha energía, pero también de violencia. Entonces, si alguien está molesto, se pone mucho más efusivo si hay colores rojos predominantes. Si hay colores celestes, los colores que tienen blanco son colores que tienen más calma, ¿no? Entonces son más celestes, más calma, más tranquilidad. El violeta, el celeste, son cuestiones que parece que no tienen nada que ver, pero sí. Por ejemplo, cuando decoramos el aula y cuando los niños son párvulos sobre todo, ¿no? Y ponemos los muñequitos y establecemos un ambiente lindo, cálido, acogedor, ¿no es cierto? Yo lo pongo, por ejemplo, la foto de Chucky, el muñeco maldito, ¿no es cierto? Porque yo sé que puedo generar una situación compleja. Si yo, por ejemplo, estoy en mi aula y pregunto a los chicos qué les gusta, ¿no? A mí me gusta un grupo de rock, a mí me gusta el grupo de música que tiene mi tío, qué sé yo, y de pronto les pido afiches de eso y lo pongo. Entonces, cuando ellos están en la clase se sienten identificados, sienten que eso es suyo. De pronto pongo fotos de ellos o ponemos recortes o hacemos unos collages para decorar. Quiero decir, yo voy pensando de acuerdo a cómo observo, voy pensando qué conclusiones, qué recomendaciones tengo yo en relación a mi investigación. En este caso, aplicando el dispositivo de la observación, ¿sí? Y ahí concluimos. Entonces, de esto quisiera que por favor alguien que tenga una pregunta me comente, ¿de acuerdo? Voy a dejar puesto para que ustedes puedan comentar. ¿Alguien? Y si pueden prender la cámara, qué mejor. Yo no puedo prenderla porque estoy explicando. Jorge, ¿alguien tiene la mano levantada? Eso, a ver. Comente. Ya, mi licen, muy buenas tardes. Buenas tardes. La explicación creo que fue muy clara. Mientras usted estaba explicando, yo le abrí el archivo y le abrí el cuadrito que usted nos está dando a conocer. Pero veo el cuadrito que está diferente a lo que usted explicó. Ah, y bueno, ahí Olguita nos puede decir. Sí. A ver, mis profes, en este caso, ahí sí es culpa de ustedes, Cheno. Siempre les hemos dicho que vamos de la mano. Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que se hizo en la plataforma es a manera general para todos los quintos. Sin embargo, viendo cómo nosotros manejamos, cómo vamos avanzando, cómo hacerles las cosas un poquito más sencillas y que la investigación o este ejercicio de investigación tenga más impacto, nosotros vamos adaptando cada actividad, ¿sí? Entonces, como no se había orientado hasta el día de hoy, que recién subo este video igual a la actividad para que puedan ver los compañeros, pues se hace esta actividad. Usted no podía hacerlo si no tenía la orientación, como siempre les digo en cátedra, ¿sí? Entonces, el día de hoy, que se acabe la sesión, vamos a actualizar ya esta matriz que está ahí, vamos a actualizar las indicaciones, todo. Las próximas sesiones, sí voy a tratar de hacerlo un día antes, pero esta vez se dio así porque hemos estado adaptando con Clary en reuniones constantes para ver cómo llevamos este ejercicio con ustedes. Eso. Vladimir, ¿tiene levantada la mano?
Sí, dicen, buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Se le escucha bajito, bajito, Vladimir, bien bajito. Si nos grita. Tengo que ingresar. Bueno, es eso que pregunte otro compañero, voy a ingresar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso, mis queridos profes, en cuanto a lo de la plataforma, ¿sí? Las próximas actividades las haremos con un poquito más de tiempo. Sin embargo, siempre espere a las orientaciones para que usted pueda avanzar en la plataforma y hagamos la tarea una sola vez, pero bien hechita, de manera correcta, de modo que lleguemos al objetivo que estamos planteando, pues. Eso, si hay alguien más con otra duda, aprovechemos. Clary nos ha explicado, yo al final me quedaré también explicándoles un poquito más. Quiero darles ejemplos y retroalimentación de lo que ya hemos venido también haciendo, ¿no? Eso. ¿Nadie más? Creo que nadie más, Clary. Clary, ¿me escuchan? Ah, Norberto, adelante Norberto. Listen, Olguita, compañeros, compañeras, muy buenas noches, ¿no? Bueno, yo también he estado realizando la entrevista a mi compañera de trabajo, que es la vicerrectora de la unidad educativa. Bueno, no sé si puedo empezar de ahí. Clary, no sé si ya terminamos con tu explicación para poder ir compartiendo las experiencias de cada uno e ir viendo cómo le enlazamos con el diario de campo. Clarita. No se te escucha nada si estás hablando. Ya, bueno. Esperen un ratito, Norberto. Vamos a hacer ahorita un ejercicio para que nos compartes y vamos viendo cómo lo encajamos en el diario de campo. Justamente quiero hacer eso, pero ahorita queremos cerrar. Sobre cómo llenarlo. ¿Está claro? Yo sé que cada uno va a tener que cambiar las categorías y eso es el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero sobre cómo llenarlo, sobre qué poner en la descripción, sobre cómo hacer esta observación sin estar interviniendo. ¿Se comprendió todo eso? ¿O hay alguna duda respecto a ello? Adelante, Carlos, ahora sí. Ahora sí me escuchan. Listo. Ya dicen, ahora sí, bueno, voy a repetir otra vez. Buenas tardes con todos los compañeros aquí presentes. Ya, en ese trabajo de aquí me dice que solamente de observación. Nosotros prácticamente no intervenimos con esa persona en absolutamente nada. O solamente vamos anotando y registrando lo que vamos observando, el comportamiento, las actitudes, las destrezas que esa persona tiene, solamente eso. O sea, esa es mi pequeña inquietud. Ya. Gracias, Carlos, porque justamente vamos a entrar a esto que es importante explicar. Nosotros sabemos que usted ya no está en clases. La actividad original está planteada para que usted lo haga con un grupo de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad original se centraba en únicamente lo contextual desde los saberes. Nosotros le hemos ido más profundo porque hay algunos compañeros que han definido un problema, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿cómo se va a hacer la observación? Se ha planteado 3 modalidades que usted puede adoptar. La primera es una sesión presencial con un grupo reducido de estudiantes. Es decir, si yo tengo la facilidad, si yo vivo en mi comunidad, ¿sí? Si yo vivo en El Dorado o Ambuno y tengo mi casita y ya no estamos en clase, pero yo puedo comunicarles a los estudiantes que el miércoles nos vamos a ver una horita, yo puedo hacerlo con 6 estudiantes, 7 máximo, está bien. Si yo estoy trabajando un problema desde lo sociocultural de un estudiante, como decía la Clary, con TDAH, yo me voy a organizar para verle a ese estudiante. Esa es la primera forma, de manera presencial, organizándonos con un grupo. La segunda forma que se ha establecido es ayudarnos de familiares
pueden ser niños o jóvenes de nuestra casa. Entonces, en este sentido, crear un grupo, ¿sí? De 3, 4, 5, hasta 6 familiares niños y con ellos plantear la actividad que vaya enfocada a lo que yo estoy viendo. En el caso de los saberes, bueno, yo me planteé que quiero conocer qué saberes existen en mi comunidad, veo que en la educación no se han tomado en cuenta, Yo planteo una actividad en la que hago que los estudiantes, por ejemplo, me dibujen qué saber de la comunidad ellos saben que es importante o han aprendido con los papás. Ellos dibujan y yo hago la actividad de observación mientras ellos realizan esa actividad que yo les propuse. Sí intervine, pero solo para orientar, ¿sí? Más no es como una clase en la que yo voy a estar todo el tiempo dirigiendo involucrado. Yo sí puedo orientar, ¿sí? Pero no voy a estar metido ahí participando. Esa es la segunda forma, con familiares o incluso vecinitos también, si se puede. Y la tercera forma, en casos ya extremos y en casos de COVID que estamos pasando, es mediante videollamada con un grupo de personas, ¿sí? Entonces, esas son las 3 opciones que nosotros tenemos para hacerla. Una es presencial con un grupo de estudiantes, 5 o 6 estudiantes. La segunda es con familiares, pueden ser los de la casa o vecinitos, igual. La otra es, si yo ya tengo objeto de estudio definido, como el estudiante con TDAH, pues yo le observo a él mientras hace una actividad, ¿no es cierto? Y la tercera es de forma virtual, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí solventé todas sus dudas. Ya, entonces usted dice que es prácticamente toca hacer un pequeño grupo de, Sí, bueno, mi mínimo puede ser de investigación unas 3 está, personas. ajá. Sí, mi Depende de investigación lo que ustedes han... Eso. Perdón. Por Sí, ejemplo, pero en yo, el caso de Norberto, que está trabajando con esta persona del centro penitenciario que ha hecho el rol de profesor, etcétera, él solo puede asistir a una clase de este docente que sigue impartiendo y observarle al Claro. docente con sus estudiantes. Así es, Y ya, eso sería lo más idóneo. lo más, Pero usted se tiene que establecer un tema problema. Es decir, usted tiene que ver qué va a observar de él, el tema. No es que usted observa la generalidad, usted observa la metodología, observo la metodología que tiene esta persona, observo cuán valorada es esta persona dentro de su grupo de estudiantes, observo su capacidad cognitiva para aprender rápidamente y enseñar. Observo, ¿sí? de Carlos Clary, él definió la problemática, él quiere saber por qué en su comunidad no existe el uso de las TICs en las clases. ¿Qué pasa? Si realmente los estudiantes dominan, si las familias manejan. Entonces, eso es demasiado largo, eso es demasiado grande. Entonces, no es algo que yo puedo observar todo el tiempo, porque tiene que haber una situación concreta para yo saber por qué lo hay. O sea, claro. ¿por qué lo hay? Es una pregunta que no puedo tener yo. O sea, por ejemplo, yo voy a un lugar y digo, ¿por qué lo hay? No utilizan las TIC. Voy al lugar y digo, bueno, no tiene el computadora. Entonces, ahí está ya lista mi respuesta y me voy. Ajá. No tiene computadores, ¿no? Con él hablábamos. Entonces, perdón, ahí el asunto puede ser cómo manejan la aplicación tal, o cómo manejan las aplicaciones que el docente presenta, o más bien me gustaría observar qué recepción tiene la gente cuando se les presenta material digital o virtual o TICs, ¿no? Entonces ahí yo puedo observar, es decir, no puedo observar por qué lo tienen, pero sí puedo observar cómo ellos se comportan frente a la propuesta cuando hay, ¿sí? No puedo observar nada cuando lo hay, puedo observar cuando hay. Yo quiero saber si es que ellos tienen conocimientos o no tienen conocimientos, bueno, pero entonces tengo que estar en una situación clase donde se utilicen herramientas con las TIC, se utilicen material digital, etcétera, ¿sí? Y de este modo yo puedo observar si es que ellos tienen afinidad o no, si conocen de esto, si opinan, si saben de lo que se les está hablando, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso,
porque a veces nosotros queremos las grandes respuestas de cosas que no son concretas, ¿sí? ¿Por qué la gente es pobre en mi comunidad, por ejemplo? O sea, eso tiene unos factores gigantes, entonces yo no puedo decir eso, sino hablar sobre un asunto concreto. Por eso, establezco primero lo que yo quiero observar. Si yo me planteo algo tan grande, voy a empezar a checar y decir, situación. ¿Cuál es la situación a observar? Bueno, es una situación de clase y ahí es donde yo voy a empezar a delimitar mi tema problema, ¿de acuerdo? Muchas personas que no tienen alumnos en este momento pueden observar el comportamiento de un vecino, de un sobrino, de un hijo mismo, pero no hay que ser participante. Como dice Olguita, se puede opinar. El rato que ustedes opinan, modifican todo. Puedes opinar de otras cosas, pero no opinar sobre lo que vas a observar. Es decir, si tú estás observando a tu hijo hacer una tarea que yo le pongo a hacer, yo le puedo poner a hacer una tarea creativa, pintura o lo que sea, y le doy unos lineamientos muy claros, listo. Y a partir de ahí, lo participo más. Y empiezo yo a mirar. Si yo le digo, ponle el colorcito para allá, sáquenle por aquí, se fregó, porque yo estoy participando sobre una situación que yo quiero investigar qué ocurre. Lo que sí yo puedo hacer, por ejemplo, que sería muy interesante, es que ustedes apliquen una enseñanza al alumno o a su hijo, lo que sea, hagan una clase y se filmen. Y después ustedes hagan la observación de lo que ustedes ven filmado. Porque uno no puede participar y observar al mismo tiempo, no puede, no tiene la objetividad para hacerlo, ¿comprenden? Pero sí sería bien interesante filmarse y después hacer el ejercicio de observación de uno mismo, porque ahí uno no puede cambiar el comportamiento que uno ha tenido, porque ya está filmado. ¿Entienden? Eso. Olguita, necesito ir a dejar los asuntos y quiero dejarles para explicar todo lo que tú tengas que explicar. Yo pensé que teníamos ya la matriz lista, por eso les mostraba, igual esa mismo es, no ha cambiado para nada, solamente un par de cosas, pero enseguida la vamos a subir, así que no se preocupen, justo estábamos esperando encontrarnos hoy. Es la misma, solo que no está subida, no ha cambiado en nada. Sí, exacto. Lo que tiene la que hemos hecho es solamente recomendaciones en azul y un par de cositas que ustedes las van a tener, así que permítanos cambiar el documento para que ustedes ya puedan bajarse ese que es el que vamos a subir, ¿sí? Conmigo estoy a las órdenes, cualquier pregunta que tengan al respecto, me pueden dejar un mensaje de voz, por ejemplo, diciéndome, yo tengo este tema a observar y así yo contesto con otro mensaje de voz en mi tiempo, en el tiempo que pueda hacerlo, y así les puedo delimitar o guiar. No se preocupen más de la cuenta. Recuerden que lo que está subido en la plataforma son generalidades. Ustedes también escuchen lo que hemos dicho ahora en clase y acomoden las cosas en función de lo que nosotros les estamos guiando y de lo que tengan que presentar. Finalmente somos nosotras quienes vamos a recibir esos trabajos, ¿de acuerdo? Mucha suerte con lo que están haciendo. Saludos a todos y muchos cariños. Listo, Clary, muchas gracias. Bueno, Clary les ha explicado, es lo mismo que estamos diciendo, entonces en el caso de Carlos, definimos, ¿no? Y empezamos a trabajar, se quedó con el uso de celulares, ¿no? Para espacios educativos, algo así. ¿Verdad, Carlos? Y si puedo cambiar yo para ese trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un sobrino que tiene problemas de autismo. Entonces, no sé si yo podría trabajar con él en la ficha de observación. No se me maree. A ver, les voy a contar todo lo que vamos a hacer durante esta unidad y estas semanas para que ustedes tengan un panorama completo. Ahorita, en la primera unidad, hicimos una entrevista a un personaje, ¿sí? A un personaje de la comunidad.
Ahora vamos a hacer un diario de campo en el que tengamos otra mirada o un poquito más de información desde la problemática que estamos planteando, sea desde el grupo que cogió los saberes y quiere conocer el contexto, o desde el grupo que cogió ya personajes y fue delimitando, como en el caso de Francisco, que vamos a ver si nos vamos por la actividad como docente o la motivación que tiene para apoyar a la comunidad, etcétera. Sí, vamos a ir definiendo. Luego de este diario de campo que vamos a hacer con un grupo que se plantea con un grupo de estudiantes, ¿por qué? Para ver otra mirada, para ver cómo están estos conocimientos o cómo está este tema en el plan original en los estudiantes. Si yo ya le pregunté a mi personaje sobre los saberes, yo ya le dije, ¿qué sabe? Pues ahora voy a otro grupo y a los niños, ¿qué ha pasado? ¿Dónde han aprendido? ¿Cómo? Planteo una actividad que me deje ver eso. Luego de esto, vamos a hacer 2 entrevistas más. Una, de nuevo, a nuestro personaje, en el que todo lo que no haya quedado claro, se van a reunir uno por uno conmigo y con Clara, vamos a ir haciendo un guión de preguntas para profundizar, y otra a un miembro de la comunidad educativa, para ver qué opina o cómo aporta a ese problema o a esa categoría que estamos definiendo. ¿Sí? Entonces, en el caso de lo de Francisco, que es un claro ejemplo, pues buscaremos a una persona de la comunidad educativa que nos cuente cómo ve esta actividad. En el caso de Carlos, que estaba trabajando con el uso de la tecnología en la educación, ver los aspectos culturales que han influido o no, pues la comunidad nos dará esa mirada. Luego de eso vamos a hacer una historia de vida después de 2 entrevistas más a nuestro personaje. Entonces, de aquí nos vamos de largo con investigación desde las diferentes miradas. Entonces, no es, por ejemplo, que si yo ahorita cogí al niño con TDAH, le voy a mirar al niño con TDAH y me voy a encerrar ahí. No. Si yo busco las características culturales o contextuales que influyeron o el contexto familiar, voy a involucrarme también con la comunidad y la familia. Yo sé que ahorita les debe parecer un poquito complejo. Sí, a veces Clary es investigadora ya de años. Entonces ella utiliza términos un poquito complejos, pero en realidad es eso. Vamos a ir recién buscando un problema. Clary quiere ya enfocarles más rápido a eso, por eso les dice, define el problema, define. Pero si usted no lo hizo a partir de estas entrevistas, mirando y escuchando va a ver qué pasa. Como yo le decía a Elvia hizo sobre los saberes. Bueno, ahora Elvia tiene un montón de problemáticas que le dio la entrevistada para elegir ella por cuál se va. Y para su diario de campo, ver cuál de esas problemáticas o qué parte de eso va a tomar para hacer el diario de campo. ¿Sí? Entonces esto va una cosa tras otra. Ya empezaremos desde la siguiente parte con sesiones ya no grupales de todo el grupo de 25, sino sesiones ya con cada persona y cada ejercicio de investigación es distinto. Entonces, eso, mis queridos profes. Ahora, ¿qué quería hacer yo ahorita y qué voy a hacer ahorita? Cada persona va a ir diciendo, y vamos a ir haciendo este ejercicio que hemos hecho con Francisco. Él ya nos dijo cuál es su persona entrevistada, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo podríamos orientar su diario de campo. ¿Qué podría observar él en relación a la problemática que se está planteando? ¿Sí? Y una vez que ya define qué va a observar, entonces ahí sí puede modificar su diario de campo. Igual con todos. Todas las temáticas se pueden vincular a lo contextual. Todo tiene que ver con las formas de ser, todo tiene que ver con las formas de hacer. Entonces, por ese lado, muy tranquilos. Para empezar con el ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no entienden, tienen que decirnos para que luego no estemos con dificultades. ¿No? ¿Está clarísimo, como dijo Jorge? Licey, una preguntita, Licey. Adelante. A ver, no sé si es mi tiempo ya. Bueno, ya algo tengo ya entendido de esto. Bueno, yo había escogido sobre, o sea, yo había visto como una problemática sobre los saberes ancestrales dentro del rol de la educación, dentro de la comunidad. Entonces, bueno, ahorita ya voy entendiendo de que es un tema bastante general.
Entonces, pero igual, la persona que me ayudó con la entrevista, justo lanzó, o sea, con las respuestas que yo tenía pensado. Entonces, yo estoy definiendo por lo que, o sea, dentro de los saberes ancestrales, a escoger el desconocimiento de lo que es el uso de las medicinas ancestrales a base de las plantas nativas de la comunidad. No sé si estoy bien o mal. En ese punto, bueno, ahorita, o sea, hoy por hoy entendemos que todos estamos sin los estudiantes, pero yo tenía ya observado con mis estudiantes e incluso yo estaba ya aplicando en el proyecto escolar sobre este tema, pero en el año lectivo anterior. Entonces, no sé, a partir de esas observaciones se puede trabajar o igual, o sea, así como ya nos dio la facilidad de formar un pequeño grupo, sea con algunos de los familiares, entonces igual yo puedo trabajar así, no creo que tengo dificultad. Pero para juntar a los estudiantes un poquito creo que sí va a haber alguna dificultad porque ya algunos están por ahí en la finca y no, o sea, no cuentan con algún dispositivo y todo eso. Ya, podemos Eso partir de su ejemplo, Norberto. A ver, ¿puede usted estar con su computador para que nos abra su entrevista, sus anotes, la tarea que subió y ahí vamos viendo qué problemáticas puede surgir de su entrevista? ¿O qué temas podemos, en qué podemos ahondar? Si bien es cierto, sí, los saberes ancestrales, los conocimientos contextuales, la pérdida de saberes es grande, ¿sí? Pero poco a poco lo vamos haciendo más pequeño. Como dice Norberto, bueno, yo me centro en la falta de uso de la medicina ancestral. Bueno, supongo que la persona a la que entrevistó Norberto, pues era entendido en la medicina ancestral y por eso tocó ese tema. O si yo voy a tocar cómo transmitir ahora los saberes ancestrales, cómo transmitir. Siento que ese es el problema. No sé cómo transmitir los saberes ancestrales. Entonces yo voy a ir ahí, mis investigaciones van a ir orientadas a qué piensan las personas en mi grupo, si hago con mi familia, con mis niños. Plantear una actividad, como tus papás, por ejemplo, vamos a escribir un cuentito en el que, o vamos a narrar cómo nuestros papás nos enseñaron a tomar la guayusa. Y ahí vamos viendo qué formas de transmisión existen. Si mi problema es entender cómo hacerlo ahora, entonces unos dirán, mi papá me contó oralmente, otros escrito, y iremos viendo cómo se ha dado ese proceso. Vamos conociendo cosas que desconocemos. Si yo me planteé el problema, vuelvo y repito, de que no se hace uso de los celulares en el aula o para la materia de lengua y literatura. Yo siento que no se utiliza en el 5º año el celular para... Voy a plantear una actividad con un grupo de mis familiares o estudiantes con un fin educativo en el que tengan que usar celulares y ahí iré viendo qué pasa, cuántos tienen o cuántos en la sesión se prestan celulares. No sé si ahí me entienden mejor. De cada tema yo tengo que ir viendo qué puedo estudiar, qué elementos importantes aparecen. Norberto, no sé si tiene ya su encuesta. Sí, le voy a compartir, por favor. Sí, compártale nada más la pantalla. Adelante. Por favor, me confirma. No sé si ya tiene. Se está cargando en mi caso, no sé si en el caso de los compañeros ya está. Sí, está compartido. Ya, en el mío se está cargando. Ya, vamos a ver. La... Ya, bájale. Vamos a ver las respuestas a las preguntas que usted planteó. Entonces, usted fue de lo general. Fue desde la comunidad como un espacio de diversidad y fue a investigar sobre los saberes.
Vamos a ver qué. Bájele, vamos a revisar las preguntas. Bueno, de ahí aparte ya las preguntas, o sea, están... ¿Ya? Súbale a la 1, A ver, en la 1 dice, es la presentación de la persona. Bueno, Patricia Nelly Toapanta tiene 37 años, es la información de ella. Dice, la actividad que desempeña dentro de la comunidad es prestar servicios como docente. Ya es una docente de la unidad educativa. Ahí, profes, voy a ir haciendo aclaraciones para que desde ya vayamos viendo sobre las tareas. Cuando yo pregunto la presentación en una entrevista, yo le pregunto, ¿quién es usted? No le digo, a ver, vamos a hacer la presentación. Nombre, edad. Eso vuelve la conversación muy rígida, ¿sí? Y pasó en varios de los videos. Yo tengo que crear un diálogo en el que, no sé si hay un micrófono encendido que está haciendo interferencia, si lo podemos quitar de momento. Si yo le digo nombre, edad, así de manera tosca, construyo el diálogo. Cuando yo hago una entrevista, este es mi guión, pero no es textual lo que yo le voy a decir. Entonces yo puedo empezar diciéndole, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Ay, María, ¿qué rol tiene usted en la comunidad? ¿Hace cuánto tiempo ha vivido acá? Qué interesante. Voy llevando un diálogo, no es pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Aló? A ver, en este espacio, bueno, aquí están las preguntas. Bueno, ya. En el video, o sea, les dice la introducción de una manera un poquito más diferente, ¿ya? Bueno, partiendo de esto, de este tema, sobre los saberes ancestrales en el rol de la educación dentro de la comunidad de Yacachi, bueno, presentando mi persona y solicitando a la persona entrevistada que se haga la presentación. En ese sentido, yo les arranqué la entrevista. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, no sé si me escuchó lo que les decía. Ya, se me escuchó, no sé qué pasó, yo les estaba hablando y... A ver, les decía que en la primera parte hay que llevar un diálogo. Vamos a ver la segunda pregunta. Él le dice, ¿considera usted importante incorporar los saberes ancestrales en el campo de la educación dentro de la comunidad? ¿Por qué? Dice, sí, considera que es muy importante incorporar los saberes ancestrales ya que se está perdiendo el valor aquí en nuestra comunidad. Márquele con amarillito ahí, se está perdiendo el valor, ese valor aquí en la comunidad. Miren, allí tenemos un indicio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la entrevista y escucho eso, ¿por qué dice que se están perdiendo los valores en la comunidad? No me quedo solo con esa información porque ahí es muy general. Yo ahondo, yo hago más chiquito el problema. Pero ya tenemos una problemática vista. Vamos a ver después. Dice, ¿considera usted que la comunidad posee saberes ancestrales importantes? ¿Cuáles? Dice, sí, nuestra comunidad tiene algunos saberes ancestrales importantes, como puedo decir, el conocimiento de las plantas medicinales, elaboración de artesanías en madera de aliso. Nuestros moradores tienen un calendario con fechas de cultivos. Señálele todos los saberes que destaca ahí también Norberto. Tenemos otro tema, miren, en la comunidad educativa, esta persona a la que entrevistamos nos dice que destacan 3 saberes, nos menciona 3 saberes y nos dice incluso que la comunidad tiene un calendario con fechas de cultivos. Otro tema, y no es una problemática, pero es un tema interesante. ¿Qué tal si yo ahondara y dijera, bueno, ¿en dónde están escritas estas memorias, este conocimiento? ¿O por qué? O como problemática, ¿por qué? Si ustedes ya conocen a sus estudiantes, ¿por qué mis estudiantes conocen o mis estudiantes conocen o no conocen estos 3 saberes comunitarios?
es otro foco que tengo ahí de información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, súbale un poquito más, Norberto. Si yo estoy en una entrevista y yo ya veo esto, yo le digo, ah, qué interesante. ¿Y nos puede hablar un poquito de ese calendario y las fechas de cultivo? O en la unidad educativa, si usted ha visto o se utiliza el calendario de cultivo en alguna actividad, o sea, voy enlazando. Díganme, por favor, activen los micrófonos si se está comprendiendo o no cómo es este ejercicio de ir buscando problemáticas y ir delimitando. Sí, licenciado, estoy ya. Sí. Ya, ahí van 2. Los demás, tengo 12 personas. Necesito 12 sí o 12 no. No sé cuánto. Sí, licenciada. Y se va comprendiendo. ¿Ya? Gracias. Si alguien es no, por favor, levante la mano. Entonces, miren, esta información de aquí, yo teniendo una entrevista, es muy reducida. Nos hemos quedado en lo superficial, pero está bien. ¿Por qué? Porque es un primer ejercicio de entrevista. ¿Hace cuánto tiempo no entrevistaban, Norberto, usted? ¿Hace cuánto tiempo no hacía una entrevista así? ¿O alguna vez ha hecho? La verdad que ya es bastante tiempo que no he realizado algún tipo de entrevista. Bueno, cuando yo me matriculé para la Universidad Particular de Loja, ahí realicé un ejemplo, algo similar, pero no tenía así unos ¿Cuánto tiempo es eso, Norberto? es ya como ¿cuántos? Será unos 3, 4 años ha de ser. ¿Ya? Gracias. Félix, ¿hace cuánto tiempo usted hizo su última entrevista? Félix. Casi ha de ser un año siquiera que no he realizado este tipo de entrevistas. Ya, gracias. Jorge David, ¿hace cuánto tiempo usted hizo su última entrevista? Jorge David. Carmen Rosa, tal vez. Sí, listen, yo para mí estoy aprendiendo, yo por eso tengo bastante falta, estoy aprendiendo porque yo no he hecho entrevistas. ¿Ya? Gracias, Carmen. Es súper importante estos profes porque lo que les estoy diciendo ahorita, tome anote. En la segunda entrevista que haremos después del diario de campo ya no le puede pasar esto. Usted ya no puede simplemente quedarse con lo superficial o hacer de esta conversación un pregunto, responde, ¿no? Sino ir manejando un diálogo y ahondando en lo que yo ya vaya delimitando poquito a poquito. Vamos a ver. A la pregunta 4, Norberto. Y esto verán solo de lo que él piensa que es importante. Ahora, viendo el video, se pueden sacar muchas cosas que tal vez se le pasaron, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Considera usted que la escuela imparte saberes ancestrales comunitarios? ¿De qué manera lo hace? Dice, la unidad educativa sí imparte estos saberes. Digamos que no de forma directa, pero sí lo hace especialmente en las áreas de ciencias naturales cuando hablamos sobre las plantas medicinales y también en las artesanías que realizan nuestros pobladores. ¿Ya? Entonces, denme señalando primero donde dice, digamos, sí se imparte, pero digamos que no de forma directa. Esto nos hace, ¿en qué les hace pensar? A ver, ¿qué tiene de importante esto? Cuéntenme, ¿qué nos podríamos preguntar sobre esto? Cualquiera. A ver, ¿qué piensan que tiene de importante esta parte? Está dirigido a las medicinas ancestrales, dice. Ya, la parte de abajo sí, pero esta parte que subrayamos dice sí se imparte estos saberes en la unidad educativa, pero digamos que no de forma directa. ¿Cómo nosotros podemos generar aquí una problemática o definir una problemática? Imagínense que preguntarnos, ¿no? ¿Está ligado o por qué no está ligada el currículo de forma directa?
¿O por qué nos imparten estos saberes de forma directa? Tal vez porque no están en el currículo, tal vez porque los profesores no hacemos caso a lo que está ahí, o tal vez porque solo nos regimos a los textos. Hay tantas cosas que se puede sacar de aquí. Pero es súper importante lo que ella nos dice, ¿no? Y luego nos dice abajo, miren, señálele por favor, Norberto, donde dice... especialmente en las áreas de ciencias naturales, cuando hablamos sobre las plantas medicinales y también las artesanías que realizan nuestros pobladores. ¿Ya? Ahí nos da a entender, miren lo que nos dice, no, sí se da en ciencias naturales las plantas medicinales y también cuando hablamos, ¿sí? Pero ahí, ¿hasta qué punto nosotros podríamos ahondar y decir, en las ciencias naturales, cuando hablan de las plantas medicinales, ¿qué hacen? ¿Solo las estudian o será que se hace algún proyecto, algún experimento? Ahondar ahí hasta saber hasta qué punto está haciendo pues un conocimiento práctico o si simplemente se lo transmite como un conocimiento teórico. Ve, otra pregunta. ¿Los saberes son transmitidos como conocimientos prácticos únicamente? ¿Por qué? O si son teóricos únicamente, ¿por qué? Vamos hilando, esto se llama hilar. Ya cuando nosotros tenemos la información, nos toca empezar un análisis profundo. No puedo abarcar yo todo lo que les estoy diciendo, yo tengo que escoger una para centrarme en eso. Y según la que escoja al final, pues esa guiará ya mi proceso y poquito a poquito vamos delimitando. Ahorita estamos conociendo lo general, queremos saber todos los problemas que existen para nosotros ver cuál se adapta más a mí, a mi realidad, a lo que yo quiero investigar. ¿Se entiende? No están con las cámaras prendidas, no me pueden levantar la mano, así que activa el micrófono, diga sí o no. La verdad sí. Que, o sea, sí, está muy bueno, solo que en vez se pasa rápido nomás. Bueno, si voy muy rápido, díganme que me vaya deteniendo un poquito, ¿ya? Pero es así, vamos hilando poquito a poquito. Vamos a ver en la pregunta sí. Dice, ¿qué saberes de la comunidad cree usted que se deberían impartir en la escuela? ¿Qué diría usted a los alumnos en relación a este tema? Entonces dice, los saberes de las artesanías, especialmente las artesanías rústicas, se están perdiendo con el paso del tiempo. Ya, entonces otra vez, márquele ahí, otra vez nos habla de una pérdida. Sí, de una pérdida de saberes. Dice, se está perdiendo con el paso del tiempo. En el bosque, por supuesto que no. Miren cuántos alumnos. Entonces yo considero que las artesanías, también las plantas de medicina serían muy importantes impulsar dentro de la educación. Señálenle otra vez las artesanías y medicina. ¿Se dan cuenta que esta docente tiene algún conocimiento sobre estas dos áreas que son las que ella más profundiza sobre todo lo que tiene la comunidad? Entonces, igual aquí yo le preguntaría a esta docente, ¿cómo usted implementaría o transmitiría estos conocimientos de las artesanías? ¿En qué materia cree usted que se debería hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? Y eso me da más ideas, me da más información desde una mirada de una persona que las domina. Puede ser que yo pienso y digo, las artesanías tal vez cultura artística, y puede que me digan, no, las artesanías se pueden utilizar en el campo de la matemática por esto y por esto. O sea, vamos sacando información. Hasta aquí vamos a dejarle este ejercicio en Norberto. De ahí tiene que hacer esto con toda su información, incluso volver a verse el video, ver si realmente es lo más importante y de ahí definir qué es lo que usted va a investigar y según eso hace su grupo. Digamos que en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, Norberto se va por el nivel de conocimiento que tienen sobre los saberes, se va por lo grande hasta reunir más información, porque para eso también sirve el diario de campo. Entonces yo me voy bueno, ya sabemos que hay estos saberes, voy a ver cuánto se sabe, ¿sí? Entonces yo voy a plantear una clase, una sesión con 6 de mis estudiantes y les voy a decir, vamos a hacer un dibujito de una información de algo que solo sepamos aquí en la comunidad o que nuestros papás o veamos que en la comunidad se hace.
que sea solo de nosotros, de nuestra comunidad. Orienta la actividad, tal vez les da ejemplos, le dice, por ejemplo, ¿qué es propio de aquí de la comunidad del Dorado? Ah, los papás buscan el oro en el río. Ah, entonces eso puede ser una actividad. Bueno, orienta la actividad, sí, no da un ejemplo, orienta la actividad, les dice, vamos a ver, un conocimiento, algo que nuestros papás nos enseñen y sea solo de aquí del Dorado. Entonces, deja que los estudiantes hagan la actividad. Una recomendación, mis queridos profes, lo que les decía Clara, y es muy cierto, si pueden, ojo, solo para su uso personal y con el permiso de la persona, le graban al grupo, a la persona, a los familiares con los que vayan a hacer este ejercicio, para que usted mientras les observa va a tomar notas, pero cuando acabe la sesión pueda volver a ver ese video y ver si no se le pasaron algunos datos. ¿Sí? Y luego hacemos, claro, la reflexión, bueno, aquí se observa tal, y esto coincide con esto. Incluso puede hacer relaciones, por ejemplo, si en los estudiantes vemos que los más chiquitos, o en mi familia, yo hago con mi familia, y me sale, y estas son suposiciones, me sale que los más chiquitos ya no saben, pero los más grandes sí saben un par de cosas de la comunidad o coinciden con lo que dice aquí la persona. Yo digo, esto, en las conclusiones, ¿no? Se demuestra que los estudiantes más pequeños no saben, desconocen algunos conocimientos de la comunidad. Sin embargo, los estudiantes o los niños de edad más grande, 14, 15 años, conocen sobre las medicinas ancestrales y coincide con lo que decía con los conocimientos que tenía también la madre de familia, por ejemplo, la profesora, la docente entrevistada. Vamos haciendo este diálogo entre uno y otro. Hay la opción también de hacerlo virtual, vuelvo y repito, y respondiéndolo por último a la pregunta de Norberto. Si yo tengo una memoria, ¿sí? ¿Puedo recurrir a ella? Es muy delicado recurrir a la memoria porque la memoria es frágil y ahí podemos estar manipulando la información porque la memoria no es 100% fiable. Lo que no es igual que si yo tengo un video de una clase o de un evento y lo voy a analizar a partir de ahí, yo puedo hacerlo porque tengo el video de registro. En el caso de que usted haga este ejercicio de diario de campo, tiene que darnos, si puede el video, eso es lo que se les pide a todos, pero si no puede el video, no tiene el consentimiento para el video, mínimo fotografías. Eso le pide anexar a este diario de campo como evidencia de la actividad realizada. Si tenemos videos, nos va a permitir a mí y a Clara también poder ver y darle pautas. Decir, mire, aquí pasa esto, aquí pasa el otro, como van a ver en la retroalimentación de sus entrevistas también. Porque vamos a ver lo que usted cree importante más el video que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Les escucho. ¿Está todo claro? Cuando come helado frío, sabe que sale moco por la nariz. Están hablando del frío, de la gripe. Yo les estoy preguntando de la actividad. A ver, ¿alguien tiene algo que decir aquí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, Liz. El micrófono, dígame sí o no, porque si no, luego me quedo con la duda de si está o no está. Ya. Sí, Liz. ¿Ya? No sé, yo con lo mío, con relación al teléfono celular y computadora, sí, no tengo idea de cómo hacer eso. Y como los estudiantes, verá, yo solamente trabajé con 10 estudiantes en mi año de básica. ¿Ya? Y realmente, por ejemplo, para la encuesta que también hice en matemáticas, tuve que buscarles a los padres de familia por cielo y tierra para encontrarles porque, o sea, unos se han ido para las fincas también, han ido a las fincas, me tocó preguntar que cuándo vendrán para que me ayuden y todo eso. Entonces, sí, se me hace un poquito complicado, pero como dicen que también puede ser con miembros de la familia o con vecinos, entonces ahí me puede ayudar.
Ya, siempre y cuando, Carlos, y esto es importante, si quieren nos reunimos para hacer este ejercicio que hemos hecho con Norberto rápidamente, ¿sí? No hay problema. Siempre y cuando, no se olviden, tiene que estar vinculado de alguna manera, ser del mismo ambiente, del mismo contexto, si yo vivo en la comunidad, porque no tendría sentido yo estar hablando de los saberes de ahí de Tena, de la comunidad del Dorado Guambuno, y yo irme a preguntar al Chaco o irme a hacer con familiares del Chaco, ¿sí? Ojo con eso, únicamente de tranquilamente lo pueden hacer con familiares, con vecinos, incluso, como les digo, crear una sesión previamente a la actividad, les convocan, graban la sesión y ahí ustedes dirigen, dan orientación, pero nada más. La gente hace la actividad y ustedes todo el tiempo observan. Y obviamente si hacen alguna actividad pues didáctica, van a tener incluso los resultados para analizar también a partir de la observación, ¿no? Eso, Carlos. Ahora, no se cierre, si la primera entrevista, revise su entrevista, veamos qué obtuvimos. ¿Sí? ¿Qué obtuvimos? Hagamos este ejercicio de subrayado y a partir de ahí pueden salir muchas cosas. Hay mucha información en las pocas entrevistas que vi, espero que en la suya también. Eso, mis queridos profes, en cuanto a esta actividad. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente actividad? Es una actividad de foro, tampoco la miren aún porque no ha sido adaptada y primero hemos adaptado esta del diario de campo, entonces esta actividad del foro también está para la próxima semana, para el día jueves. La actividad del diario de campo está para el día domingo, la vamos a pasar para el día martes en la noche. Así les damos 2 días más porque sabemos que también están con los finales de las materias, ¿sí? Entonces la vamos a dejar hasta el día martes. No se olvide que si usted no sube la actividad en el día, claro, pierde el punto de pospuntualidad, pero puede subir la plataforma está abierta 4 días más, entonces usted puede subirla, solo que mientras más pasa el tiempo, pues más vamos perdiendo el hilo de la situación y también pues la rúbrica va bajando. Yo les quería comentar sobre las actividades de la unidad 1, ya hemos cerrado. Tengo 4 estudiantes que el día de hoy tienen que hacer la actividad 1.8, no porque no la hayan hecho, sino porque entendieron mal que la actividad grupal de foro, solo uno del grupo subía y no es así. Ahora, sobre las actividades de la unidad 2, la 2.1 recién la vamos a revisar. Siempre lean los comentarios. Norberto, no sé si puede dejar de compartir y permitirme compartir a mí un ratito. No sé si ya quito de la pantalla, por favor, me puede confirmar. Sí, quítelo nomás. Hasta ahí hemos trabajado conmigo, luego usted tiene que ir haciendo este ejercicio, ¿no? Pero bueno, creo que sirvió de ejemplo para todos. A ver. Yo les quiero mostrar, mis queridos profes, primero que siempre hay que leer la retroalimentación, pero más que eso, no sé si alguno de ustedes está descargando los archivos que nosotros corregimos o solo miran los comentarios y ya. La verdad que de mi parte, o sea, no he cargado archivos de los comentarios. Lo que sí es que sí he abierto algunas, he dado alguna breve lectura, pero en honor al tiempo no he tenido que hacer algunas cosas más. Ya. Les quiero mostrar brevemente cómo nosotros calificamos de la plataforma, porque justamente me di cuenta que no estamos viendo la retroalimentación y entonces Clary y yo estaríamos pues, o sea, sí se lee la retroalimentación, pero no estamos viendo el documento modificado o el documento en el que nosotros les tachamos, les subrayamos, le ponemos comentarios. Entonces les voy a mostrar rápidamente esto, ¿ya? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ya listo. ¿Ya? Vamos a ver. Déjenme que se me abra.
Comentarles que las actividades de la unidad 1 ya están todas calificadas, todas, absolutamente todas calificadas, ¿sí? Revisarán porque esa unidad ya se cerró. A ver. Ya. Cuando usted revisa su tarea, le van a aparecer estos comentarios que nosotros escribimos y ustedes, bueno, la mayoría he visto que sí se leen, ¿sí? Esto de aquí. ¿Qué dice? Se debe referenciar el texto al final del mapa, Pero también nosotros tenemos la opción, bueno, aquí no está, de subrayar. Voy a tomar este como ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí yo veo una falta ortográfica, yo le marco, o si aquí opino que esté equivocado, perdón, Blanquita, ya luego le borro esto, no se preocupe. Le pongo aquí, por ejemplo, no es... Lice no está compartiendo. ¿No? No se observa nada. A ver, déjenme ver qué pasó porque a mí ya me sale compartido. Les comparto otra vez. A ver. ¿Me confirman si ahí pueden ver? Nada todavía. Ahora sí, ya está ya. Sí, Lice, sí se observa. ¿Ya? Perfecto. Miren, mis profes. Ustedes siempre se leen esto de aquí, los comentarios, ¿sí? Pero lo que no se leen y lo que por lo general no están viendo y me di cuenta es que nosotros aquí en el documento les marcamos. Por ejemplo, miren aquí, yo cojo y le marco y digo, no, esto es una falta ortográfica, o de repente le comento. Le pongo aquí, no es coherente la definición con lo que se dice en el texto. Esto, cuando yo pongo aquí, miren, borrador, guardado, yo pongo guardar cambio, se guarda y cuando usted se descarga va a poder ver todo lo que se le ha corregido. ¿Sí? Entonces, pendientes con eso, profes, revisen la actividad 1.10, esa está abierta para que puedan subir entre mañana y pasado los profes que tienen menos de 7. Pasa que no estamos leyendo las orientaciones y hubieron varios profes que solo nos subieron el mapa conceptual sin la reflexión, otros que subieron solo la reflexión. Bueno, ahí revisen porque ya está todo calificado y cualquier duda me dicen. También quería mostrarles sobre el foro de la actividad 2.2 que hoy empecé a calificar. Y les voy a permitir a ustedes mismos que me digan en un ejemplo de un compañero. Ojo que aquí no nos burlamos de nadie, sino aprendemos del error del otro. Entonces, les voy a decir, es un error que los 10 trabajos que me revisé hasta ahorita habían cometido. Y también pueden rectificar aún, así que les digo esto con el ánimo de que rectifique a tiempo. Vamos a ver. Es sobre el foro, ¿no? El foro en el que nos decía en 3 párrafos, haga su historia de vida. Yo les puse un ejemplito sencillo. Una historia de vida es mucho más compleja, es un método de investigación. Lo que nosotros hicimos puede ser una narrativa, ¿sí? De inicio, pero la historia de vida se construye a partir de 2 o 3 entrevistas a la persona y ya definiendo un tema específico del que tratar. En este caso hicimos un pequeño ejercicio de inicio que les pedí en 3 párrafos de escribir su historia de vida. Entonces vamos a ver de quién vemos. Pues el primerito que revisé. Vamos a tomar de mi querido Mario. Pero casi toditos están igual. Necesito que observen y que el que primero se dé cuenta me diga cuál es el error en este párrafito de entrada. Léale, por favor, y me comentan. Y léale, mi querido Mario, también a ver si usted primerito se da cuenta. Los párrafos de 3 a 5 líneas. Ya les cuento, ya vamos a hablar sobre eso, pero les cuento que este párrafo sí cumple con la extensión, solo que aquí se ve diferente, pero les voy a copiar. Aquí tengo un Word que ya saqué varias cosas que les voy a mostrar así rápidamente, pero miren, 2, 4, 6, 8, 10. Sí, primero la extensión, miren, se nos pasa. Pero yo les decía que el párrafo puede llegar hasta 10, 12 si lo amerita. Hasta 10, 12 si lo amerita. En este caso, por la narrativa que estaba haciendo el compañero, yo se lo permití porque no tiene hasta 12.
y no menos de 5. Entonces tiene 2, 4, 6, 8, 10, le vamos a permitir. Yo no le he bajado puntos por eso. Pero gracias, está muy bien. De preferencia puede ser de 5 a 7 líneas, como decimos siempre. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguien más? Lo que no A está ver, justificado. No está que se repite la palabra Mario. Y a ver, ¿dónde estaba esta otra parte? Donde dice, mi padre había terminado la instrucción primaria. ¿Ya? Entonces sería Eso es terminado. uno. Había terminado, ojo con los géneros de eso en varios de los textos. Lo de Mario, no, aquí no cuenta mucho. Normalmente yo entiendo que me está hablando de la redundancia, pero no Ya. cuenta mucho porque en este Ya caso lo- sí da para la narrativa. Dice, mi nombre es Mario Claudio Chihuango Tanguila, me gusta que me llamen Mario. Está bien, Ya. no está... Lo otro sería la palabra y llegó, está sin tilde, porque está hablando del pasado. Ya tan Dice, solo y mi madre llegó, tan solo llegó llegó, a primer grado. ajá. Ya, pero más allá de eso hay algo importantísimo aquí que no sé si alguien lo puede ver. A ver, Lo de justificado no interesa realmente porque APA no pide justificado. A mí me gusta el justificado, pero no pide, así que pueden optar por las dos. ¿Sí? Yo no me hago lío por eso. A ver, ¿qué más? El punto. siguiente. ¿Qué pasa con el punto? No tiene punto el Eso párrafo. no tiene No, punto sí tiene seguido. punto. Aquí está el punto. No No, tiene pero no hay comas, no tiene oraciones. Eso. Oraciones. Esto no es un párrafo, sino es una oración Eso. larga. Eso pasa en toditos. Si les quiero mostrar aquí, me copié de otro compañero. Miren este párrafo. Primero, hay varias faltas adentro que el Word mismo les marca con azul. ¿Sí? Pero más allá de eso, bueno, este párrafo, como les dije, les acepté hasta 12 porque yo sé que la narrativa a veces lo necesita. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno. Pero esto de aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 líneas, ya no es aceptable. ¿Sí? Entonces, les pido de favor, yo revisé 10, voy a seguir revisando mañana algunos, aún pueden editar, revise, léase. Y otra cosa, yo le puedo corregir aquí, miren, les corrijo algunas partes. No tiene que corregir y irse a la parte en la que yo digo solo esto de aquí y le corrijo, porque yo no puedo corregirle todo el texto. Hay textos que incluso tienen 20, 30 correcciones y eso toma muchísimo tiempo. Yo le corrijo 5, 6, 3 y le digo revise el texto. ¿Sí? Existen errores ortográficos, revise el texto, le digo corrija. Eso quiere decir que usted se va a volver a leer todo y va a corregir. Ojo con eso, no es solo lo que le pongo aquí porque yo no puedo ponerme a editar. Imagínense, 30 trabajos, 30 faltas en cada uno, o sea, es bastante. Entonces, lo que sí, les pongo unos ejemplos o ya algunas cosas. A los que tienen 2 faltas se les pasa hasta 5 faltas, 5 faltas, errores de género. Yo les menciono, pero no les toco puntos. Donde va más de 5 o errores gravísimos como este del párrafo de 21 líneas, ya no se les pasa. ¿Sí? Vamos poco a poco definiendo también la escritura. Otra cosa que ya no se pasa es los párrafos que no tienen oraciones. Eso tampoco ya no estamos en una etapa de pasar porque ya lo vimos. Y tampoco a los compañeros que no leen las indicaciones. Las indicaciones claramente decían 3 párrafos. Y hay personas que me han escrito 1, hay personas que me han escrito 4, entonces no. Lo que se pide. Poco a poco vamos adecuando. Entonces, eso, mis queridos profes, la actividad que vendría sería siendo la 2.3, que es esta del diario de campo, está hasta el día martes, y la actividad 2.4 hasta el día jueves. ¿Sí? Decirles que el día de mañana tienen tutoría de lengua ancestral, que es cada 15 días. Les voy a pasar ya el enlace y el horario. Asistan, aprovechen estos espacios para consultar y preguntar. Yo siempre les estoy respondiendo, ustedes saben, al celular.
cada que puedo, cada que veo. Los días martes y miércoles yo estoy haciendo espacios de atención al estudiante. Ahí usted se puede unir una vez que usted ya hizo su parte, decirme, mire, Licen, así estoy estructurando, así quedó. Y qué le parece o qué me puede aconsejar. Igual, no desaproveche el conocimiento de Clara. Mándele un mensajito a Clara. El número de ella está ahí en el grupo, les pasó. Dígale, profe Clara, estoy con esta problemática, definí esto, ¿le parece bien? Y ella les puede dar. Clara y yo somos personas distintas, entonces si yo le guío y Clara le dice otra cosa, no se maree, escoja usted la mejor opinión y ya. ¿Sí? Así de simple. Eso, mis queridos profes, agradecerles por estar aquí. Si no tienen más dudas, preguntas, problemas, porque también hay problemas en algunas situaciones, pues me dicen. Y si no, nos podemos ir retirando. Bueno, yo le he de molestar en estos días, después que termine con matemáticas, porque estoy a full. Hay cualquier inquietud, entonces ahí yo le comunico. Sí, adelanten, siempre que vengan con algo para mostrarme y a partir de eso podemos hablar, ¿sí? Entonces, sí, para matemática también mañana tienen de 6 a 7 matemática y me parece que de 5 a 6 lengua ancestral. Ojo con eso, ya están terminando un medio ciclo, ya están terminando 2 materias, estamos en la mitad del ciclo, específicamente esta semana. Entonces, muy atentos, esta semana tienen medio y matemáticas, son las evaluaciones, no puede faltar a la evaluación, porque como les explicó Kelly cuando estaban en el propedéutico, el que falta la evaluación no puede dar ni siquiera el supletorio que le llamamos recuperación al final del ciclo, no puede, tiene que dar la evaluación, ¿sí? Entonces, eso, espero que nadie se quede, espero que nadie tenga que estar en recuperación, mucho ánimo y ya estamos a la mitad del primer ciclo, el tiempo pasa volando. Bueno, Licen, gracias de mi parte. Estamos viéndonos, Carlos. Me escribe nomás. Listo. Cuídese, pase bien. Hasta luego, compañeros, compañeras. Una linda noche. Hasta luego, compañeros. Jorge, que le vaya bien. Irán a cobrar, esperan que ya han pagado. Dichosos ustedes. Han pagado. Que les vaya bien, que les vaya bien. Ahorrarán, se gastarán. De ley. Bien. Muchas gracias por la orientación. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Licen. Que les vaya bien, mis profes, que les vaya bien. Diana. Éxitos en matemática. Éxitos en matemática. Licen, para subir el video que envié para que me den editando, todavía no me envían. ¿Cómo haré?